Hermanos, ya así con un corazón ya preparado, vamos a pasar al siguiente punto, a la proclamación de la palabra. Vamos a buscar nuevamente en nuestras Sagradas Escrituras. Encontramos el libro de Génesis, capítulo 11, del versículo 27, y de ahí seguimos al capítulo 12 al 9. Vamos a leer una forma alternada. Nos reunimos del capítulo 12, del versículo 9, nos reunimos al versículo 9. Dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor así para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aarón, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham y su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el vecino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia Negev. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno número 235. Himno número 235, muchos que viven en mi alrededor. Amén.
dispuesto para escuchar el mensaje de esta tarde que trae nuestro hermano presbítero José Miguel Velázquez. Tomen su lugar, por favor. Como verán, en su programa dice el pacto en el mandato cultural. Este es el título de la presentación que hoy, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, daremos. Para ello, quiero invitarlos a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Y vamos a detenernos en el capítulo 12. Y vamos a centrarnos en los 3 primeros versículos para partir de ahí al desarrollo del tema que hoy nos ocupa, el pacto en el mandato cultural. Lo leemos todos juntos, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias porque en este día, día del Señor, día de tu Hijo, tú has establecido para convocar a tu pueblo y en la santa comunión de los santos, en la congregación, tu gloriosa majestad sea proclamada. Tu poderoso evangelio también, Señor, sea difundido. Tu pueblo sea instruido en tu palabra, y Dios y Padre nuestro, también consolado en tus promesas. Mas todas estas cosas no las podremos ver si en tu misericordia no envías tu luz y tu verdad, y la poderosa intervención de tu Espíritu Santo, a fin de que nuestros corazones sean abiertos y podamos dilucidar y conocer tu voluntad. Padre bendito, te rogamos que no solo lleguemos a un conocimiento de tu palabra, de tus sanas doctrinas, sino también, Señor, a un entendimiento de ellas. Y para que, Padre, habiendo conocido y entendido tu voluntad, en nuestros corazones no haya otro deseo que el de vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Hemos venido ponderando en la manera en cómo leemos las Escrituras y en la manera en cómo las interpretamos, de tal situación que se da entonces que en ocasiones, y no pocas, aparezca una discrepancia entre lo que unos entendemos y otros. Y uno de los problemas, como hemos hecho hincapié aquí, es que no nos hemos convertido en discípulos de las Escrituras, es decir, unos lectores asiduos, vehementes de la palabra de Dios. El otro gran problema que tenemos es que leemos las Escrituras de manera aleatoria. Un pasaje aquí, un pasaje allá, y lo que tenemos entonces es un rompecabezas, un caleidoscopio, o de una manera más burda, un Frankenstein de la verdad. Por eso hemos hecho hincapié en que la lectura debe de ser sistemática, progresiva, coherente, etc. Y por supuesto, también hay un tercer problema, que hace que parezca que haya miles de interpretaciones. No, no hay miles de interpretaciones, hay una sola interpretación. El problema es la cosmovisión, la manera como vemos e interpretamos las cosas, las lentes con las cuales leemos las Escrituras. Y viviendo en un mundo inmerso en la secularización, aplicamos los principios secularistas
que nos han dado en las universidades y en las distintas esferas sociales, y ese mismo método se lo aplicamos a las Escrituras. Entonces, pues eso hace que entre los cristianos parece que hubiera una Babel. Cuando partimos de este tema, recordarán que la primera tríada que mencionamos, discutimos, desarrollamos y argumentamos fue la tesis, la antítesis y la síntesis. Por tesis que quisimos decir y afirmamos que la única tesis verdadera es la palabra de Dios. Esa es la tesis. Toda aquella voz que se levante contra esta palabra será la antítesis. Y el primero de ellos fue el diablo, cuando se acercó a Adán y Eva y les dijo: no moriréis. Dijo lo contrario que Jehová Dios había dicho: de todo árbol podráis comer, pero el día que comiereis de este, ciertamente moriráis. La antítesis dijo: no, sino que sabe Dios que el día que comas de eso, tus ojos serán abiertos. Esa es la antítesis. Toda oposición a la verdad, toda oposición a la única tesis verdadera, que es la palabra de Dios. Esta fue la oración del Señor, ¿sí? Padre, tu palabra es la verdad. Esa fue la oración del Maestro. Y hablábamos también de un problema desde antaño y hasta nuestros días que hay en el pueblo elegido de Dios: la síntesis. ¿Cuál es la síntesis? El intento de unir la palabra de Dios con la antítesis, derribar el muro que Dios ha establecido, y entonces, para no pelearnos, para llevar las cosas en paz, entonces mira, poquito de aquí, poquito de allá, y haz tu propia versión y haz tu propia verdad. Esa es la síntesis. Eso ha traído grandes problemas a la iglesia desde la antigüedad. Recordarán, el platonismo introducido en la iglesia patrística pues trajo como resultado el surgimiento del movimiento gnóstico, que hoy sus descendientes son los de la llamada cienciología, ¿sí? Entre ahí, dando saltos agigantados, pues nos diríamos a la Edad Media, y entonces vimos que la mezcla de la filosofía de Aristóteles con las doctrinas cristianas dieron por resultado entonces el escolasticismo. El escolasticismo papista, comenzado con el llamado Santo Tomás de Aquino y otros tantos que le siguieron. La Reforma rompió con esto, ¿sí? Entonces vinimos manejando esto en la era de la Ilustración, recordarán, con los enciclopedistas. Ya no fue con la filosofía de Aristóteles, sino fue con la filosofía de Immanuel Kant. Mezclar las doctrinas de la Reforma con la filosofía de Immanuel Kant, y una nueva síntesis surgió. Y de eso debemos estar muy advertidos. De eso debemos de estar muy alertas. Después, a pasos agigantados, porque este espacio es pequeño, pero es para abrir las inquietudes en ustedes y que se vuelvan unos investigadores. Al ir entonces, capítulo por capítulo, ir escudriñando, llegamos a otro concepto. Recordarán, el mandato cultural en la creación. Y vimos cómo este es el primer mandamiento. Antes que no matarás, que no robarás, que no esto y que lo otro, estaba este mandamiento, el mandato cultural. Y puso Jehová Dios al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Génesis 1:28 es reiterativo. Le da todo lo que hay allí, dice: de todo esto has de comer, en todo esto has de seguir, etcétera y etcétera. Y los bendijo Dios, Génesis 1:28, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y acotamos entonces que el mandato cultural
es el mandato que ha dado al hombre para presidir el desarrollo cultural del universo. También recordarán que mencionamos que este mandato cultural no solo lo encontramos en el relato de la creación, sino que en el mismo libro de Génesis, y fuimos presentando el desarrollo de los toldots, recordarán, volveremos en un momento a ello, y ver cómo entonces a lo largo de todo Génesis, vemos cómo el mandato cultural se va desarrollando y se va ampliando. Vemos entonces progresos en la ciencia metalúrgica, vemos progresos en la estética con la música, vemos progresos en la ganadería, vemos progresos en la agricultura. Todo eso es el mandato cultural, cómo el hombre lo venía desarrollando. Pero acotamos también que habiendo caído el hombre, todo este desarrollo cultural había sido contaminado con el pecado. Y vimos entonces igual también algunos ejemplos. También no solamente hablamos del mandato cultural en el relato de la creación, en el libro de Génesis, sino que fuimos llevando como a través de toda la escritura, ahí sigue presente el mandato cultural. Decíamos coloquialmente que cuando Dios da un mandato, no se echa para atrás. Bueno, Obama sintió la presión y echó para atrás su decreto, a regañadientes y de manera parcial, pero algo hizo. Dios, no fue Obama, pero es que iba a decir, lo odio tanto, pero mejor no lo digo, hermanos, que hasta su nombre se me olvida. Bueno, entonces vean cómo los mandatos allí están. Y estos no son sugerencias, son mandatos. Y son para cumplirse. Así que aquí está nuestro primer pecado. Nuestro primer pecado es el incumplimiento de este mandato. Porque no lo estamos desarrollando como Dios ha dicho que se desarrolle. Y después vienen los demás. Viene otro concepto ligado a lo que hemos venido viendo, la tesis, el mandato cultural, y hoy entramos a un nuevo concepto. Entonces vean cómo va en progreso. Ahora es el pacto. Tenemos que verlo en su secuencia, hermanos. Cuando vemos, por ejemplo, en la lectura que hicimos, Génesis 11:27, vean que ese es el contexto inmediato de cómo ahora de todas las naciones el Señor va a ir separando hasta formarse un solo pueblo, el llamamiento de Abraham. Pero no podemos leer Génesis 12:1 ignorando el contexto inmediato, Génesis 1:27. Donde entonces leemos, ¿sí? Estas son las generaciones de Taré. Entonces, lo que leemos ahí es Be-Ele Toldot Terá. En español es Taré, en hebreo es Terá. Y explicamos que esa palabra hebrea, Toldot, que además de significar familia, descendencia, también dice desarrollo cultural. Eso es cuando nos ponemos a investigar el origen de las palabras. Entonces lo que nos está diciendo esta frase, este es el desarrollo histórico-cultural de la familia de Abraham. Desde ese contexto, entonces debemos de hablar. Entonces, en este mandato cultural, ahora el Señor hace un pacto con Abraham. No los he perdido, hermanos. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos ahí. Mandato cultural. Haz esto y aquello. Ahora, en ese mismo mandato, ahora el Señor le dice,
Abraham, cumple con el mandato cultural y yo te bendeciré. Es ahora la secuencia que sigue. Ahora sí. Entonces, ahora en el Toldot de Abraham se introduce un nuevo concepto, el pacto, que en lengua hebrea es et haberit. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo saca. Y leemos el versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta es la palabra clave. Este es el mandato del mandato cultural. Este es el mandato del pacto. Que tú debes de ser bendición. Bueno, en el mandamiento de no matarás, ¿qué es el mandamiento? Conservar nuestra vida y conservar la vida de los demás. ¿Cuál es el mandamiento del pacto? Que debes de ser bendición. Donde tú estés, debes de ser bendición. Estás aquí, bendito debes de ser para los demás. Estás allá, debes de ser bendición para aquellos. Estás acá, debes de ser bendición para acá. Fíjense bien lo que dice. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré su nombre, y serás bendición. Este es el mandato del pacto, ser bendición. Y en el versículo 4 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y ahora subrayen la otra frase: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí. Cuando Dios llamó a Abraham para dejar su tierra y el paganismo que había en ella, y ser el padre del pueblo peregrino de Dios, Jehová hizo un pacto con Abraham y le dijo: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y te bendeciré a ti y a los tuyos por 1000 generaciones. Entonces lo primero que le dice es: serás bendición. Beje Berajá. Serás bendición. Tenemos la obligación de ser bendición donde estemos y para todos. Y si no somos bendición, entonces estamos en franca desobediencia y en franca rebeldía para con Dios. Porque debo de ser bendición para mi familia y no carga. Pero además hay otra frase muy importante: en ti todas las familias serán bendecidas. Mishpehot, plural de mishpahá. Mishpahá, familia. Mishpehot, familias. Ahora, esta palabra, familias, también quiere decir naciones. En ti, Estados Unidos será bendito. Alemania será bendita. Nigeria será bendita. Siria será bendita. Si estás en Brasil, debes de ser bendición para Brasil. Si estás en Corea del Norte, debes de ser bendición para Corea del Norte. Donde tú estés, debes de ser bendición. En donde nosotros estemos. Ahora, comparemos con la iniciativa del pacto de Dios con Abraham 17:7. ¿Alguien lo puede leer? Génesis, perdón, 17. Es la versión Velázquez, perdón, hermanos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones,
generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora bien, un breve análisis. Berit no lleva la idea de una transacción de negocios en la que haremos un pacto siempre y cuando yo gane, y la otra parte firmaré el pacto siempre y cuando yo también lleve ganancia. No es esta la idea de Berit. Miren cómo empieza: estableceré mi pacto. Es Dios quien toma la iniciativa. Yo te doy la bendición de que yo voy a ser tu Dios. Y si Dios con nosotros, ¿qué decía Pablo? ¿Quién contra nosotros? Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Ahora está hablando de su familia. Ahora está hablando de sus futuras generaciones. Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora, si observamos la secuencia, versículo 2 de Génesis 11, serás bendición. Si miramos lo que dice Génesis 17:7, serás bendición para tu familia. Si seguimos la secuencia, serás bendición para tu pueblo, para tu nación. Si seguimos la secuencia, Génesis 12:3, serás bendición para las naciones de la tierra. Entonces vean todas las implicancias del pacto y todos los compromisos en los cuales el Señor nos trae. Yo como cristiano, yo como creyente, yo el que creo en Dios, el que creo en su palabra, debo de ser bendición, primeramente para mi familia. Debo de ser bendición para mi México y no abandonar el barco, hermanos, en los momentos de crisis de nuestra nación. Cierto, yo dije, si gana el que ustedes ya saben, al que ya sabes quién, compro mi boleto de Melate y me voy. Bueno, para comenzar, ni he comprado el Melate. Segundo, pues fíjense bien las posibilidades, ¿no?, para poderle pegarle al Melate. No, hermanos, este es el lugar en el que el Señor nos puso. Es aquí donde nosotros debemos de ser bendición para nuestra nación. Porque habrá un día en que todas las naciones serán unidas y habrá una sola nación. Pero mientras tanto, esta es mi tarea. Pero no solo debemos de ser bendición para nuestra nación, sino aún para todas las naciones. Es decir, debemos de ser bendición para todo el mundo. El pueblo del Antiguo Testamento, al menos en sus mejores días, es decir, lo que ahora quiero que veamos es cómo idea del pacto, conocimiento del pacto y las demandas del pacto se va desarrollando. No queda solamente en Abraham y sus hijos, las 12 tribus, sino que después lo abraza la nación de Israel como nación. Lo abraza la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia patrística lo abraza también. La iglesia de la Reforma lo abraza. Y la iglesia de la Postreforma lo tira por la basura. Vamos a ver brevemente este desarrollo. El pueblo del Antiguo Testamento, en sus mejores días, también reconoció su participación en el pacto abrámico y las demandas de y el alcance de los mandamientos para sus generaciones. En el Salmo 105, cuando ahí leemos la porción que va del versículo 6 al 13, podemos percibir lo que el pueblo de Israel
tenía presente del pacto. Dice el versículo 6: oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Ahí está la conciencia de la descendencia generacional. Él es Jehová, nuestro Dios. Esa fue la promesa del pacto: seré tu Dios y el de tu descendencia. En toda la... vosotros descendencia Abraham de sus... Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre... ¿de qué? De su pacto. De la palabra que mandó. El pacto lleva mandamiento. No solo bendición. El pacto exige. El pacto pide. Hay bendición, pero también hay mandamiento. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces ellos estaban conscientes de que eran descendientes de las promesas del pacto. Damos un salto, hermanos, porque algunos ya se me durmieron. Y no quiero que se me duerman todos. Con uno es suficiente. Los creyentes del primer siglo, estamos hablando de la iglesia apostólica, la comunidad cristiana, sabían y confesaban que ya fueran judíos o gentiles. ¿O no dijo eso Pablo? Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay varón, ya no hay mujer. No tendríamos por qué estar hablando de empoderamiento de la mujer. Simplemente porque hemos sido remisos en este cumplimiento. ¿Y por qué decían esto? Porque ellos eran conscientes que estaban en la misma fe en Cristo, que ellos eran hijos de Abraham y receptores de la promesa del pacto, y por consecuencia también de los mandamientos del pacto. Gálatas, para recordarlo un poco, en Gálatas capítulo 3, leemos el versículo 26. Pues, sí, por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora vean, ¿sí? Si sois, ¿cómo concluye? Si vosotros sois de Cristo, Cristo era judío. Cristo era de la generación de Abraham. Eso es lo que tratan de demostrar los evangelios. Por ejemplo, Mateo, Lucas. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, heredamos las promesas del pacto, pero también heredamos los mandamientos del pacto. Philip Schaff, un historiador, no necesariamente creyente, tal vez diríamos simpatizante, relata un incidente de la vida de la iglesia cristiana que guarda un cierto paralelismo con la experiencia de Jacob. Este historiador muestra que la iglesia patrística también tenía cierta conciencia de la tarea del pacto, ser una bendición para el mundo. Aceptar el pacto es aceptar el compromiso de ser bendición para mi familia, para mi nación y para el mundo entero. Cuando a principios del siglo V Roma cayó y fue saqueada por las hordas paganas del norte,
los lugares, las catacumbas, en donde los cristianos se tenían que reunir secretamente para desarrollar su culto, estos mismos refugios, estos mismos escondites, estos mismos centros de adoración se convirtieron en refugios para los romanos, quienes los perseguían. Refugios para los romanos que huían del enemigo para salvar las vidas, sus vidas. La iglesia no hizo distinción entre cristianos y no cristianos, sino que dieron a todos sin discriminación un lugar de seguridad, un lugar de refugio, porque los cristianos son llamados para ser bendición para el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, la iglesia cristiana también dio muestras de este conocimiento. Fueron las familias cristianas, numerosas de ellas, las que dieron refugio a los judíos perseguidos por la Alemania nazi. Hay muchos relatos, hay muchos testimonios de la conciencia entonces que debemos de tener, lo que exige ser cristiano, hermanos. Por eso somos tan poquitos, ¿sí? Porque en lugar donde no hay exigencias, como alguien dijo, un presidenciable, yo me hinco donde el pueblo se hinca. No, cuidado. Tiene sus exigencias. Seguimos avanzando. De la conciencia del pacto y sus mandamientos. Después, los cristianos de los siguientes siglos, especialmente los de las iglesias que surgieron en la Reforma del siglo XVI, 1500 y tantos, sintieron la importancia del pacto que Dios hizo con Abraham y de la continuidad y el cumplimiento en Cristo y en la iglesia del Nuevo Testamento. En consecuencia, los reformados, al ir otra vez a las Escrituras, descubrieron no solamente el mandato cultural, sino también descubrieron el pacto. Y en consecuencia, desarrollaron lo que hoy se llama una teología del pacto. Heinrich Bullinger, en Zurich, Suiza, presentó un ensayo sobre el pacto de Dios en septiembre de 1534. La reforma fue declarada en 1517. Apenas 10 y tantos años habían pasado y ya tenían conciencia de estas doctrinas hoy enterradas por los mismos presbiterianos. Ya no vamos a exigírselas a nuestros hermanos pentecosteses, bautistas o metodistas. Pero que esto sea ignorado y enterrado por los reformados, por los presbiterianos, ese sí es de dar dolor. Pero no solo quedó ahí, sino que fue publicado en ese mismo año, en septiembre de 1534, por Christopher Froschhauser. La Iglesia de la Reforma dijo: somos el pueblo de Dios, nosotros y nuestros hijos. Él ha prometido ser nuestro Dios redentor, y nosotros por nuestra parte prometemos obediencia y educar a nuestros hijos en el conocimiento del pacto. Hay varios ejemplos. Bélgica, Ginebra, donde hicieron confesión pública y compromiso público. De ahora en adelante guiaremos nuestras vidas con la poderosa palabra de Dios. Un acto presidido por autoridades civiles. Un acto donde no había surgido el mito del laicismo. 2 años más tarde, en 1536, Juan Calvino publicó por primera vez su Institutio Christianae Religionis, la institución de la religión cristiana. Estamos hablando de 1536. También Calvino abordó el tema del pacto, indicando, entre otras cosas, que este era
más que bendiciones terrenales. Sería interesante que lo lean y vean que también ahí están los mandatos del culto. Vean lo que implica ser cristianos. La pregunta para nosotros ahora sería la que hizo el Señor a los que le seguían, ¿sí? Cuando iban tras de Él, ¿sí? ¿Qué? ¿Vienen por de mí por la comida que les di? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿A dónde iremos, maestro, si solo tú tienes palabras de vida? Este es el compromiso, hermanos. Esto es lo que significa ser cristiano, ¿sí? Que estamos comprometidos con la causa de Dios. Y no se puede poner la mano en el arado y echar la mirada para atrás. Jesús fue muy claro: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No se puede servir a dos dioses. No hay neutralidad. No existe la neutralidad. Es otro mito, hermanos, que también debemos de ser conscientes de explicar y derrumbar. La enseñanza concerniente al pacto ha demostrado ser una gran bendición, pero a la vez, escúchese, entiéndase y atesórese. El conocimiento del pacto es un antídoto contra el individualismo que está matando a nuestras iglesias, que está matando a nuestra nación, que está matando al mundo. El individualismo iniciado, enseñado y defendido por las filosofías que empiezan con el bonapartismo, pero también el independentismo. Sé tú mismo, no tienes que darle cuenta a nadie. Es la voz de Satanás hablándole a las nuevas Evas, la voz de Satanás hablándole a los nuevos Adanes. ¿Sí? No, sabe Dios que el día que tú puedes, tú no necesitas a Dios. Esto, el conocimiento del pacto como antídoto contra el individualismo y el dependentismo, claramente enfatiza la unidad del pueblo de Dios, la unidad en la familia, que ya se ha roto, los sistemas de trabajo. Hay padres que no conocen a sus hijos, salen antes de su trabajo que amanezca y sus hijos están dormidos, regresan y sus hijos ya están dormidos. Padres que no saben lo que es, perdón la expresión, cambiarle un pañal al hijo, porque todo se lo dejaron a la madre, o las madres que todo se lo dejaron a la guardería. Hay disrupción familiar, hermanos, y eso no lo hemos visto. El conocimiento del pacto traerá unidad en la familia, en la iglesia. No nos duele lo que le pase a mi hermano. No me preocupa lo que me pase a mi hermana. No me duele cómo ande este jovencito. No me duele cómo ande aquel hermano. Es su vida, a mí que me importa. Ya le dará cuentas a Dios. Se nos olvida, hermanos, de que somos el cuerpo de Cristo. El pacto claramente enfatiza la unidad del pueblo de Dios en la familia, en la iglesia y en el reino. Trabajar juntos por el reino. Pero no podemos, hermanos. No podemos crear empresas formadas por puros cristianos, porque la iniciamos con mucho entusiasmo, pero de inmediato rompemos. Y yo he escuchado hermanos empresarios que dicen: prefiero trabajar con empleados paganos que con empleados cristianos. Así de este tamaño estamos. No tenemos esa conciencia, no tenemos esa idea. La fidelidad al pacto deja en claro que los cristianos no son solo individuos inconexos o relajados, sino que son personas de Dios, son el pueblo de Dios, son miembros de un cuerpo, el cuerpo glorioso de Cristo, que es su iglesia. ¿No es esta una gran bendición, hermanos? ¿Quiénes éramos? Éramos bastardos,
antes de creer en Cristo, no éramos más que bastardos. Para incorporarnos por la fe en el Señor Jesús a su iglesia, ahora somos no solo hijos, sino también herederos. Sin embargo, muy lastimosamente, después de la era de la Ilustración y por la influencia de los enciclopedistas, los cristianos reformados se volcaron hacia una espiritualización del pacto, y de este modo han empequeñecido su significado y la aplicación de ser una amplia y profunda aplicación para toda la vida cotidiana, se vino a ser reducida al terreno eclesiástico. Por lo tanto, la interpretación de cómo serían bendecidas las naciones en Abraham se ha entendido que significa exclusivamente que si las familias de la tierra solo confían en Jesucristo, entonces serán salvadas de su pecado, serán salvadas de la perdición en el infierno y tienen asegurado un lotecito en el cielo. Bueno, Galloso también los vende, el Jardín Guadalupano también, los cipreses también lo venden. Así que si de eso se trata, pues vayan y compren su cachito. Pero eso es lo que entendemos, hermanos, que creer en Cristo ya tengo allí mi lugarcito, no hay ningún compromiso. Sí lo hay. Y si quiere regresarse, ahora es el tiempo. Y si quiere ser hijo de Dios, hijo de la iglesia, tiene que comprometerse, tiene que trabajar por el reino. No puede seguir calentando solamente las butacas, calentando solamente las sillas. Lo que a menudo se pasa por alto es que el pacto que Dios hizo con Abraham lo convirtió a él y a su descendencia en un canal de bendición para su familia, para su nación y aún para todo el mundo. El pacto no estaba a ser restringido a una parte espiritual de la vida, aunque ciertamente se centra en la reconciliación con Dios en Jesucristo. La bendición de Dios es para toda la vida, es decir, para todo lo que se vive y se hace en la cotidianidad de la vida. Pues si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo para el cheque, para que tengas no, ¿verdad? Para la gloria de Dios. ¿Lo habíamos visto así? No, trabajamos solo, en muchos casos, por amor a la chuleta y nada más. El hecho de que la iglesia está para servicio del mundo resulta ofensivo para muchos cristianos, especialmente si ven como si este mandato del Señor de ser bendición y servidores para el mundo, como si el mundo fuera el que nos escribiera la agenda para la iglesia. Ciertamente, si así fuera, sería horrible. Esto suena como si el mundo debe decidir o debe decirle a la iglesia qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, o si no lo hacen. Aquellos que son egocéntricos no lo harán de todos modos. Sí. Les entra por una oreja y les sale por la otra. No ha habido cambios en su vida. Siguen siendo exactamente los mismos. Que digan lo que digan. El resultado es entonces que pocos en la iglesia se inclinan a responder positivamente. Son como Jonases. El Señor lo manda a predicarle a Nínive y no quería ir. ¿Por qué no quería ir? No, es que si les predico del evangelio se van a arrepentir, van a creer en Dios y ya no van a ser castigados por sus pecados. Y el Señor le dio una lección a Jonás, ¿recuerdan? Pues eso es a veces lo que quisiéramos. Que nuestros enemigos, aquellos que tanto nos han ofendido, aquellos que tanto nos han dañado, que jamás fueran convertidos, quisiéramos verlos ardiendo en las llamas del infierno, en lugar de orar por ellos, para que el Señor tenga misericordia y vengan al arrepentimiento.
Y aquellos que afirman, yo solo recibo órdenes de Cristo, de nadie más, no del mundo, tampoco lo harán. Seguirán tan abúlicos e indolentes como hasta ahora lo han sido. Pero cuando la idea bien entendida de lo que la Escritura quiere decir ser para el mundo, que nosotros somos una bendición para el mundo, cuando esto se coloca apropiadamente en el contexto del mandato cultural y en el contexto del pacto, simplemente significa que la iglesia debe ser un canal a través del cual envíe su bendición al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Ese no es el punto. Es que mi vida, totalmente rendida a Cristo, entonces deba de ser una bendición para mi esposa, una bendición para mis hijos, una bendición para mi padre, para mi madre, para mis tíos, para mi familia. Porque la iglesia es el canal a través del cual Dios envía bendición a aquellos paganos, a aquellos renegados. Además, tómese en cuenta que los dones de Dios no están limitados a las buenas nuevas del perdón de los pecados, sino que incluyen también las bendiciones físicas, materiales y sociales para sus elegidos y aún para los cainitas. Si su hijo o su hija es una apóstata de la fe, ¿usted le niega el pan? ¿Usted le niega el techo? No, se lo sigue dando, pero con la esperanza de que se vuelva su Dios. Cuando nosotros servimos a los que están en aflicción, lo hacemos con la esperanza que vuelvan sus ojos a quien es la fuente de la bendición. Esto es lo que decía el maestro: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y cuando el rey venga, aquellos que no vieron las bendiciones que Dios les envió a través del pueblo del pacto serán juzgados por su ingratitud. Y por otra parte, quien solamente espiritualiza el pacto lo priva de sus dimensiones esenciales, así como aquel que no ve que sus bendiciones físicas y sociales son una parte de la gracia liberadora de Jesucristo, y que estos, los ingratos, no tendrán ningún beneficio permanente. En el decreto del pacto de Dios con el hombre, la bendición y el mandamiento siempre van de la mano. Por lo tanto, como Dios le dijo a Israel al comienzo de su peregrinación en el desierto: si obedeces mi voz y guardas mi pacto, entonces serás un tesoro peculiar sobre todos los pueblos. Éxodo 19:5. El mandato del pacto no se limita a lo que el pueblo de Dios debe hacer para sí mismo y por sus familias. Eso sería egocentrismo. Sino que es una tarea para que, por medio de su ejemplo y por medio de su obediencia, y además por la acción cristiana, vean 3 elementos en la ejecución obediente del mandato del pacto. 1, el ejemplo. Yo debo de ser ejemplo para ellos, no ellos para mí. ¿Cómo es que si ellos se rapan, yo me rapo? Si ellos se hacen chongo, yo me hago chongo. Si ellos se ponen esto, yo me pongo esto. Nosotros debemos de ser ejemplo para ellos y no ser unos arrastrados. Uno de nuestros hijos decía: hijo, ¿qué? Es que me arrastran mis pensamientos. Y luego alguien por ahí, creo que su papá le decía: pues no seas arrastrado, hijo. Pues esto es lo que a veces nos sucede, hermano. Que en lugar de nosotros jalarlos, nosotros somos unos arrastrados, porque nos dejamos arrastrar. 2, por medio de la obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre. A quien debemos obedecer primero es al Padre.
no, ¿para qué vas? Tú todos los domingos estás ahí, un día que faltes, que ni lo van a notar, hombre. Tú eres solo uno contra todos los demás que van a ir, por citar un ejemplo. No. Cuando se nos ponga en disyuntiva, ¿sí? Nuestra alternativa es Dios. Escoge hoy, ¿sí? ¿Qué? ¿Quién vas a seguir? Pero yo y mi familia seguiremos a Jehová. Esa es la disyuntiva, hermanos. No hay de otra. Así que eso es lo que nosotros debemos de ver. Y debíamos, 1, ejemplo; 2, obediencia; y 3, acción cristiana de los hijos del pacto, para que le enseñen a las naciones a observar los mandamientos de Cristo. Acción en la política. ¿Dónde está el partido político cristiano? Tenemos que ser morenistas, o panistas, o priistas, o peces, que por ahí uno que salió, ¿no? El pez, o etcétera. Porque no tenemos iniciativa propia, hermanos. Somos unos arrastrados. ¿Sí? ¿Dónde está la acción cristiana? Intentamos una escuela cristiana. ¡Pum! Se derrumbó. Intentamos, porque yo he sabido de aquí, hermanos que han intentado iniciar empresas y ¡pum! Van para abajo. ¿Por qué? Porque lo han hecho solitititos, como el llanero solititito. ¿Han pedido ayuda de los demás? Sí. ¿Se la hemos dado? ¿Quién sabe? Yo creo que la respuesta será contundente. No. Entonces nos hace falta ese tercer aspecto, la acción cristiana, una acción social cristiana, de no aventar solamente mendrugos de pan y trapos viejos al mendigo. Una acción cristiana en los negocios, una acción cristiana en la economía, en la política, en la educación, en todas las esferas, porque esta es la soberanía de Cristo. Pero no, ahí andamos, busque y busque, y espantados porque no encontramos trabajo. No encontramos caimita que nos dé trabajo, porque esa es la única idea que tenemos de trabajo. Ahora, hermanos, con todo esto que hemos hablado, hemos visto, que he hablado, gracias, ¿a qué horas me da la oportunidad de hablar? Ahora ya podemos ver una consecuencia inmediata del mandato cultural, el pacto. La plena conciencia del conocimiento y significado del pacto debe de llevarnos a la unidad de la iglesia. Sin unidad no habrá efectividad en el cumplimiento del mandato cultural y los mandatos del pacto. Si seguimos actuando como hasta ahora lo hemos hecho, como el llanero solititito, individualistas, independentistas, entonces no lograremos el objetivo. El primer requisito previo para la unidad entre el pueblo de Dios al enfrentar un mundo sufriente es que muestran una preocupación amorosa por los pobres y necesitados, los que no tienen a Dios. Y en segundo término, debe haber una actitud de preocupación, una actitud de amor que lo haga a uno querer, en obediencia a Cristo, sufrir por los demás, para que las bendiciones de la paz con Dios puedan aparecer en la sociedad del hombre. Por lo tanto, los discípulos de Cristo, si cumplen a cabalidad el mandato cultural y el mandato del pacto, serán la sal de la tierra y serán la luz del mundo. Habrá unidad entre el pueblo de Dios en su servicio al mundo. Y podemos concluir, solo si y siempre que todos tengan al mundo en su corazón. Que me duela, perdonen que de ejemplos, que Caleb no esté aquí. Que me duela cómo anda Pablo ahora. Yo se los he dicho de frente. Quiero llorar, quiero llorar. Y las lágrimas sí se me han asomado, porque los vimos de pequeñitos, los oímos cantar, los vimos leer la Biblia, los vimos, y ver ahora sus vidas. Bueno, ese es el dolor que debemos de tener, pero no solo por ellos, también por los de allá afuera.
Su vida es un desastre porque no tienen a Cristo y se refugian en lo que se les viene a mano. Algunos en alcohol, otros las drogas, etcétera, etcétera. Concluyendo, mejor ya concluimos, ¿verdad? Porque creo que algunos todavía no van a votar y van a ir a votar. Hemos visto que el conocimiento y el entendimiento de la tesis de Dios nos lleva al conocimiento y entendimiento del mandato cultural. Y este a su vez nos conduce al descubrimiento del pacto. El pacto es un compromiso de gracia de Dios para con su pueblo. Pero el pacto, además de bendiciones, también un mandato. Tiene un mandato. Serás bendición. Nuestra vida debe ser un canal de bendición para nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación y aún para el mundo entero. Pero solo si somos obedientes a los mandatos y estatutos de Dios, seremos bendición. De otra manera, en vez de ser maldición, nos convertiremos en maldición. Porque donde hay pecado, en lugar de bendición, hay maldición. ¿Cómo lo haremos entonces? Pablo en sus cartas lo dijo. ¿Cómo podemos ser bendición para la humanidad? Primero, no os conforméis a este siglo. Recuerden que la palabra conformar no significa resignación, como ahora lo entendemos. Formar. Que no seamos formados por los principios de ellos. Mira, no te odio, te amo, pero no puedo hacer lo que tú haces. Mira, yo te quiero en el amor de Cristo. Yo quisiera verte en mi familia, en mi comunidad, pero yo no puedo vestir o actuar igual que tú actúas. Eso dice, no os conforméis a este siglo. Yo te sigo saludando, yo te sigo ayudando si puedo. Lo haré siempre que esté a mi alcance. Pero jamás me pidas que te imite. Jamás me pidas que haga lo que tú haces. El Señor mismo en el Antiguo Testamento dijo, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. No tenemos que ser igual que ellos. No tenemos que imitarlos a ellos para poderlos ganar a ellos. Yo les daba el ejemplo de uno de mis tíos. Cuando a mi madre le hablaba del Evangelio y de repente llegaba así todo. ¿Dónde andas, hermano? Ay, manita, es que fui a evangelizar. ¿Pero cómo que fuiste a evangelizar así? Pues, ¿a dónde fuiste? Pues fui a la cantina, fui a hablarles de Cristo a mis amigos. Y me dijeron, bueno, si de veras crees en Cristo, pues tómate una copa conmigo y luego me hablas de tu evangelio. Pues después de una copa seguía otra y seguía otra. Pero él andaba evangelizando. No, hermanos, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. 3. Debemos ser la luz del mundo. Dice la Escritura que todo esto son ¿qué? Tinieblas. Y cuando hay un solo cerillito, nos guía por dónde debemos de caminar. Pues nosotros debemos de ser punto de referencia, hermanos. Creo que eso no lo hemos visto. Que debemos de ser punto de referencia. 4. Debemos ser sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? Por lo menos, en el sentido en que la Escritura lo da en el Nuevo Testamento, en primer lugar, la sal en la antigüedad servía como un antiséptico, ¿sí? Para evitar la corrupción. Si ellos son corruptos, usted no tiene que ser corrupto. Olvídese de esa frase, el que no tranza no avanza. No, hermanos, ¿sí? Nosotros debemos ser el antiséptico que evite la corrupción del mundo. Es conservador. Cuando Siria se llevó a todo el pueblo de Israel del norte y trajo nuevos pobladores, ¿sí? Dios trajo castigo sobre esa nación. Y cuando preguntaron las autoridades civiles, ¿por qué pasa esto? Los profetas le dijeron, es que no conocen a Dios. Y entonces dije, envíen profetas para que les enseñen.
Entonces nosotros tenemos que conservar ese mundo. Nuestra vida, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra manera de ver las cosas. Pero además es un sazonador que le da sabor. Por último, hermanos, ¿qué dijo el maestro? Que si un ciego y otro ciego, ¿qué dice? Ambos caerán. Si usted no está alumbrado por la palabra de Dios, si usted solo es por imitación, pues entonces ambos, el cainita y usted, caerán en lo más profundo del abismo. Ese es nuestro compromiso, hermanos. Ser bendición. No solo la bendición de la reconciliación que tenemos para con Dios a través de la obra de Jesucristo, sino bendición para mi familia. Bendición no solamente para mi familia en el sentido restringido, mi esposa, mis hijos, sino también para mis abuelos, para mis tíos, para todos ellos. Yo debo de ser bendición. Bendición para mi colonia, bendición para mi nación, bendición aún para el mundo. Creo que aquí es donde hemos fallado. Y que el Señor nos ayude a cumplimentar este mandato que Él nos da en los términos del pacto. Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre, Señor de misericordia, cuántas bellezas, cuántas promesas hay en tu palabra. Y cuántas veces hemos pasado por encima de ellas o desapercibidos de ellas. Señor, gracias por recordarnos que somos un pueblo especial, que somos algo especial para ti, tan especial que enviaste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos. Y permitiste que Él en la cruz del Calvario pagara por todos nuestros horribles y vergonzosos y a veces hasta inconfesables pecados. Todo lo volcaste en Él. Y nos lavaste con su preciosa sangre. Y nos aceptaste como tus hijos cuando dijimos: Señor Jesús, gracias por limpiarme de mis pecados. Gracias por morir por mí. Y nos aceptaste en la comunión del pacto. Gracias porque ahora somos una familia especial. Pertenecemos a la familia tuya, al cuerpo glorioso de Jesucristo, tu Hijo, tu iglesia. Señor, pero debemos confesar que por ignorancia, en algunos casos, y por abulia, en otros, no hemos cumplido tus mandamientos. Y de ser bendición para el mundo, para la nación, se nos ha olvidado. Ayúdanos a entender esta bendición del pacto y nuestros compromisos, y empezar a trabajar como lo que somos, un solo cuerpo, una sola unidad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, hermano, damos gracias a Dios a este mensaje que hemos escuchado. Pedimos al Señor que nos ayude para ser su palabra. Vamos, hermanos, vamos a responder con el himno número 232. Himno número 232.